40. El PAN arrasa en Benito Juárez, su bastión capitalino, según encuesta de El Universal. La tercera es la vencida, asegura Martí Batres, presidente de Morena, al referirse a AMLO y el 2018. Y en Red 3.0 le presentamos a los tweet star del PRI. Todo lo que digan, qué hacen y cómo se mueven los políticos tiene una meta: ganar 2015. Esto es Red Política, una producción de El Universal y Proyecto 40. En Morena insisten en deslindar a su partido y a López Obrador de la masacre en Iguala y ven en las elecciones intermedias una prueba para la presidencial de 2018. Rumbo a las elecciones de 2015, el dirigente de Morena, Martí Batres Guadarrama, se dijo muy optimista y vislumbra que Morena desplazará a otras fuerzas políticas. El Pacto por México prácticamente sepultó al PRD como opción de izquierda y lo convirtió en un apéndice del régimen. Es una desgracia, porque fueron muchos años de lucha, pero afortunadamente existe Morena. En entrevista con El Universal, anunció que en su momento entregará todas las listas de sus aspirantes a la PGR para que se les informe si alguno de sus precandidatos tiene vínculos con la delincuencia y estableció que son los órganos del Estado y no los partidos los que deben verificar los perfiles. No tenemos detectives para seguir a la gente, no podemos tener espías que se metan en las redes del crimen organizado, es imposible. Quien lo puede hacer es la PGR. Batres advirtió que no se debe dar un caso más como el de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala Guerrero y quien fue cercano a Lázaro Mazón. Además, el dirigente rechazó que Morena haya sido afectado por lo ocurrido en Iguala y descartó a Mazón para las intermedias de 2015. Ya no está contemplado. El presidente de Morena reconoció que la fuerza electoral de su partido se debe a López Obrador. Incluso dijo que es casi seguro que Andrés Manuel será el candidato presidencial en el 2018. Es muy probable, esa decisión se tendrá que tomar en el 2018 o a fines del 2017, ¿no? Pero evidentemente que es la mayor probabilidad. Pese a que las encuestas reflejan una ventaja del PRD sobre su partido, Martí Batres asegura que todo cambiará a partir de que la gente se dé cuenta que Obrador ya no está en el PRD. Con información de Karina García, El Universal. La única delegación gobernada por el PAN es Benito Juárez. El delegado Jorge Romero ha enfrentado polémicas por sus funcionarios detenidos durante el Mundial de Brasil, el del Polifórum Cultural Siqueiros o los parquímetros, entre otros. Pese a todo, una mayoría de votantes son leales al PAN. En esta ocasión, los datos de la encuesta electoral de El Universal revelan que en la delegación Benito Juárez, el PAN encabeza las preferencias electorales casi 30% por arriba del PRI, su más cercano competidor. Si las elecciones para el delegado fueran el día de hoy, la intención de voto por el PAN sería de casi la mitad de los votos. El PRI se ubicaría en la segunda posición y el PRD en tercer lugar, aunque prácticamente empatado al PRI si tomamos en cuenta el margen de error estadístico de la encuesta. Esta es la primera encuesta de las realizadas en las delegaciones del DF en la que el PRD aparece en la tercera posición. Hasta aquí el análisis estadístico de la encuesta. El análisis de esta fotografía del momento lo tiene Salvador García Soto. Yo creo que esta encuesta del Universal es la primera que refleja el desgaste que le va a traer al PRD el tema de Iguala y toda esta crisis interna que se ha desatado en el partido a raíz de estos hechos en Guerrero, porque si uno revisa las encuestas anteriores en otras delegaciones, aunque había alguna afectación, no era todavía tan pronunciada. Aquí estamos hablando de que el PRD se pasa a la tercera fuerza política en una delegación en donde en la última elección, hace 3 años, casi la ganó. Estuvieron, si mal no recuerdo, a 500 votos de diferencia para ganar al PAN. Hay 2 datos clave en esta encuesta, me parece. Una es el desplome del PRD, que yo entiendo que se podría atribuir a esta crisis interna que vive el partido a raíz de los sucesos en Iguala. Y 2, el crecimiento del PRI y el crecimiento de Morena en la ciudad. La semana pasada le platicamos sobre Javier Lozano, el tuitero más exitoso del PAN. Pero en el PRI no hay uno, sino 2 personajes buenos para la política y también para las redes sociales.
De los tres principales partidos políticos, el PRI es el que destaca en las redes sociales. Por esa razón, analizamos el perfil de los dos hombres más tuiteros de su partido y que son también los líderes de sus bancadas en el Senado y en la Cámara de Diputados respectivamente. Uno de ellos es Emilio Gamboa Patrón, de 64 años de edad, que abrió su cuenta en 2011. El senador no traslada las discusiones del Senado al Twitter y mucho menos cae en las provocaciones. Es clara su estrategia para ignorar a quienes lo critican o insultan en esta red social. El priista alcanzó 122 retweets cuando publicó la aprobación de la reforma energética. Su mejor tweet, marcado como favorito 49 veces, se refiere a la eliminación del costo por larga distancia fija y móvil. Pero quien tiene una amplia ventaja y por sus números es considerado un auténtico tweetzar del PRI es Manlio Fabio Beltrones. El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara Baja tiene más de 300,000 seguidores, 182,000 más que la cuenta de su partido. Su primer tuit fue en 2010. En su perfil, Beltrones se define como un abuelo consentidor. El diputado ha escrito más de 5,000 publicaciones. En sus fotografías destaca la que da cuenta de su condecoración con la Legión de Honor en grado de caballero por la República Francesa. En sus recientes tuits, Beltrones se ha solidarizado con los familiares de los normalistas desaparecidos. Manlio Fabio muestra su gusto por la música de Vicente Fernández, se ha sumado a campañas contra el cáncer de mama y utiliza su cuenta para reconocer los logros de deportistas mexicanos. El día que recordó a Luis Donaldo Colosio como un hombre visionario, recibió más de 400 retweets. Beltrones utiliza el hashtag Hacer que lo bueno pase. Su cuenta se ha mencionado más de 20,000 ocasiones en el último mes y por esta razón Manlio Fabio Beltrones es el tweetstar del PRI. Esto fue Red 3.0. Algunos parámetros económico-financieros encienden focos de alerta. El precio de la mezcla mexicana de petróleo lleva 9 caídas al hilo, mientras que el peso ha estado en su peor nivel frente al dólar desde 2009. El anuncio del Banco de México de subastar $200 millones estabilizó al peso. ¿Quién es el hombre detrás de esa estrategia? Agustín Carstens nació el 9 de junio de 1958 en la Ciudad de México. Proveniente de una familia de clase media alta, asistió a un colegio privado alemán donde aprendió ese idioma. Durante su infancia, fue el lanzador de un equipo de béisbol que ganó el Campeonato Nacional de México. El diario estadounidense The Wall Street Journal ha destacado que Carstens estudió en el ITAM y a los 22 años ya trabajaba en el Banco de México, donde estuvo a cargo de las reservas del banco y las colocaciones de deuda internacional. En 1985 obtuvo un doctorado y una maestría en economía por la Universidad de Chicago. Fue ahí donde se enamoró del jazz y de su esposa, la escritora y economista estadounidense Catherine Mansell, con quien no tiene hijos. De diciembre del 2000 a agosto de 2003, se desempeñó como subsecretario de Hacienda. En 2006, Carstens renunció a la segunda posición del Fondo Monetario Internacional para ocupar la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Felipe Calderón. En 2011, Agustín Carstens buscó ser el primer jefe no europeo del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, perdió la carrera ante la exministra de Finanzas de Francia, Christine Lagarde. El reto actual de gobernador del Banco de México es mantener la estabilidad económica del país. Con la enésima reforma política, aunque me refiero a la de este año, se espera una transformación de fondo en los procesos electorales. Sin embargo, grandes vacíos amenazan con empañar los comicios de 2015. En abril de este año desapareció el Instituto Federal Electoral para dar paso a una nueva autoridad, el INE. Como nuevo árbitro genera expectativas que no terminan por convencer a los expertos en la materia. Lo que tenemos es un INE, que es un híbrido. No se acabó con los órganos electorales locales, o sea, seguimos teniendo una estructura duplicada. La intervención y la presencia de los intereses locales va a seguir existiendo. Para la presidenta de Incide Social, desde que nació una autoridad para organizar y vigilar las elecciones hace ya 24 años, han mostrado mejoras como los mecanismos de denuncia ciudadana. Sin embargo, asegura que los partidos se han apoderado de esa institución autónoma. A mí me queda claro que los consejeros que se han ido eligiendo en estos últimos años son consejeros que representan intereses de partidos políticos con sanas excepciones.
Husitman advierte que para los comicios de 2015 el INE debería ejercer control sobre los partidos. De no ser así, será rebasado por quienes tiene que regular. Yo veo hacia adelante la creciente destrucción de la estructura ciudadana, de supervisión y de alguna manera control de las instituciones y de los procesos electorales. Para el expresidente del IFE, los procesos electorales tendrían que ser menos costosos, incluso para evitar un sistema de financiamiento corrupto. Este es un problema que se ha presentado en muchos países del mundo, de campañas caras que son financiadas de forma ilegal. Es el problema que genera el ciclo de corrupción. El problema de corrupción en México está fuera de control, ha crecido mucho en los últimos 15 años, recorre a todos los partidos, a los gobiernos en sus diferentes ámbitos, a muchos poderes públicos. Del nuevo proceso electoral, Luis Carlos Ugalde rescata la eliminación de las campañas negativas, la fiscalización en tiempo real y las candidaturas independientes. Pese a esto, asegura que habrá conflictos electorales. A pocos días de celebrar la Navidad, Leo Augusto y Los Ángeles del Gordo nos traen una pastorela estelarizada por algunos políticos. El submarino político presenta Pastorela Mexicana. Hace muchos años, en un lugar muy lejano, un ángel se apareció ante un grupo de pastores para darles la noticia de la llegada de un nuevo pacto político. Así es, mis pequeños saltamontes, tienen que seguir la señal 3G en el firmamento hasta llegar a un lugar donde se firmará este gran acuerdo que salvará al país algún día. En el camino se encontrarán con marchas, plantones y la tentación de uno que otro moche. ¡Ánimo, Montana! Pero no teman y sean fuertes, hermanos míos. Los pastores de los 3 partidos políticos emprendieron el camino con cautela para evitar ser descubiertos por la prensa, a quien veían como uno de los diablitos de esta pastorela. Finalmente, en diciembre de 2012, las principales fuerzas políticas del país presentaron la firma del Pacto por México, un documento para impulsar las reformas estructurales que vimos en los últimos 2 años. En un país como el nuestro, donde la justicia todavía es una asignatura pendiente, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cobra hoy más que nunca una relevancia inédita. Todo el Poder Judicial, lo que incluye al Consejo de la Judicatura Federal y por supuesto a la Corte, son parte del Estado mexicano y a diferencia del pasado, su actuación debe estar sujeta al escrutinio público. El 2 de enero conoceremos los nombres de quienes encabezarán esos 2 órganos colegiados. Justicia pronta, transparente y expedita serán sus retos y México se los demandará. Antes de irnos hacemos un enlace con Paco Vaca. Enviamos un saludo a quienes nos ven en Guadalajara, Jalisco, por el canal 13.2. Proyecto 40 lo invita a donar un juguete nuevo para los niños de escasos recursos, el cual deberá entregar en las instalaciones de TV Azteca antes del 5 de enero. Participemos juntos en el juguetón que cumple ya 20 años dibujando millones de sonrisas en los niños de escasos recursos. No lo olvide, 2015 será la antesala de la elección presidencial, así que le invito a observar con detalle qué hacen los políticos. Muy buenas noches.